Querido público del Octavo y Radio Centro, se abre un nuevo frente de batalla y es la sucesión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Cámara de Senadores ha publicado ya la lista de candidaturas a la presidencia de la comisión y en los próximos días estarán compareciendo 48 aspirantes para definir la terna que se votará en el Pleno. Entre los candidatos y candidatas figura la actual presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra. Es un perfil cercano a Morena, pero su gestión ha sido criticada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y más de 100 organizaciones agrupadas en el movimiento la CNDH. Que queremos pasar ahora con Marisela Zúñiga, diputada federal, quien fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Y luego vamos a hablar con una de las aspirantes, que es Tania Ramírez Hernández. Marisela, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el Octágono. Hola, Hernán, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Marisela, el Centro Pro Derechos Humanos publicó un informe sobre la gestión actual a cargo de Rosario Piedra Ibarra y concluyó que la institución quedó a la deriva, debilitada tanto internamente como en su posición frente a la sociedad. ¿Coincides con estos planteamientos y cuál es tu balance general de la gestión actual al frente de la CNDH? Pues mira, Aro, creo que esta es una pregunta muy importante. Estamos entrando muy bien a este tema, porque hablar de derechos humanos es también hablar de justicia. Y ahorita que estamos poniendo en una balanza muy importante la justicia en todo el país, creo que también es sumamente relevante hablar de quién va a suceder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si me preguntas que si coincidimos con la interpretación que hace el Centro Pro de Derechos, efectivamente sí coincidimos. Sí coincidimos con esta evaluación que hace, porque yo quisiera resaltar 3 puntos importantes en este contexto. El primero, pues es que cuando ella la designan, pues hay una falta de legitimación precisamente de la presidencia. No se cumplieron la reglamentación para poder designar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La falta de trabajo es obvia, es evidente, y no es la primera, sino son muchas organizaciones de la sociedad civil que ven, que están trabajando a favor de los derechos humanos, que lo han manifestado. Y la otra, pues, es la falta de independencia que se tiene con el gobierno federal. Entonces, creo que son de las tres cosas, de los tres ejes, de los tres temas que hablan de que no ha habido una destacada participación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son declaraciones importantes la que nos haces, diputada, viniendo tú de Morena, siendo diputada de Morena. Qué bueno que haya voces que puedan hacer esta autocrítica y reconocer cuando algo pues no ha marchado bien. Creo que es muy importante. Yo celebro que hagas este planteamiento. Y bueno, en segunda instancia quisiera preguntarte, diputada, parecía que la reelección de Rosario Piedra Ibarra ya iba a ser un hecho consumado, pero pues en los últimos días hemos visto también un perfil con posibilidades, que es la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, que también tendría posibilidades y se antoja como una alternativa viable, especialmente porque no tiene los negativos que tiene hoy Rosario Piedra frente a las organizaciones de derechos humanos. Y pues es importante que la comisión tenga buena relación con las organizaciones de derechos humanos más importantes del país. ¿Te parece que el perfil de Nacheli puede ser una alternativa viable, diputada? Sí creo que es una alternativa y un perfil que puede ser muy competitivo para poder encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero yo nada más quisiera retomar un poquito lo que tú comentaste acerca de la autocrítica.
Creo que pertenecer a un partido tan importante en el cual creemos, a este movimiento tan importante que nos ha costado mucho trabajo construir desde hace muchos años en muchos lugares del país, nos pone justamente en un tema de poder hacer una autocrítica para tomar las mejores decisiones. Creo que por eso es que hago yo esta autocrítica a esta gestión que, con el debido respeto que me merecen todas y todos, creo que la autocrítica siempre nos tiene que ayudar a fortalecer y a tomar mejores decisiones. Y en el caso de la compañera Nayeli, creo que es un buen perfil. Aquí en la Ciudad de México, como tú mencionas muy puntualmente, uno de los factores más importantes de una gestión en el ámbito de los derechos humanos es la buena relación que podamos tener con las organizaciones sociales. Yo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México, a mí me tocó entablar muchas conversaciones, mucho diálogo, mucho consenso con organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas, a personas de todos a los migrantes, a las mujeres, a los niños, en fin, ¿no? Entonces, es muy importante esa gestión. Y creo que en el caso de Nayeli ha sabido combinar justamente esta relación con las organizaciones y también ha habido una buena comunicación con el ámbito legislativo que a mí me tocó presidir en su momento y por supuesto con el gobierno de la ciudad. Bueno, pues le agradecemos mucho a la diputada Marisela por estar en contacto con el Octágono y desde luego siempre es bueno reconocer cuando las cosas no se han hecho bien y desde luego bienvenida la autocrítica que hace esta legisladora de Morena. Vamos ahora a conversar con Tania Ramírez Hernández, que es otra de las candidatas a presidir la CNDH y bueno, pues te agradezco mucho, Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto saludarte. Tania, pues en este sexenio la CNDH ha sido bastante criticada por la cercanía entre su titular y el partido gobernante. Luego está el Centro Pro y más de 100 organizaciones agrupadas en el movimiento hashtag la CNDH que queremos, que han señalado pues que Piedra Ibarra tomó decisiones conforme a sus afinidades partidistas y que concentró los esfuerzos en documentar abusos perpetrados por gobiernos anteriores, pero que de manera deliberada, dicen algunos de ellos, no atendió digamos, los abusos que se habrían llevado a cabo en este sexenio, como que hubiera un sesgo ahí. ¿Qué balance haces tú de la gestión de Rosario Piedra Ibarra durante estos años? Sí, pues desde acá tenemos una valoración similar. En realidad todas las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido este balance de que la institución nos quedó a deber, ¿no? Nos quedó a deber respecto de temas que además son claves para el desarrollo de la vida democrática en un nuevo momento como el que se planteaba en este país. Tú te acordarás temas como Pegasus y estos software en personas defensoras, periodistas, etcétera. Pues no actuar en esos casos envía un mal mensaje. Y entonces, pues más bien la idea es cómo leer este nuevo momento en el que está empezando un nuevo gobierno, se va a escribir un nuevo plan nacional de desarrollo, etcétera, para hacer que todas esas críticas, que hay que leerlas así, son constructivas, o sea, quien se haya detenido a leerlas son críticas constructivas, pues puedan ser tomadas en cuenta, ¿no? Para seguir orientando, para orientar el papel de esta comisión. Ahora, por ejemplo, el tema Guardia Nacional es otra de las omisiones que se han señalado en el caso de la CNDH. ¿En qué otros temas crees que la CNDH nos ha quedado de ver, Tania? Sí, creo que el ejercicio de la autonomía de estas instituciones siempre es un tema delicado, ¿no? Porque por supuesto que tiene la CNDH el deber, el mandato incluso de ser proactiva en términos de políticas públicas, es decir, de hacer todo lo posible para prevenir que sucedan las violaciones a derechos humanos y cuando suceden, pues emitir recomendaciones lo más sólidas posibles. Y creo que la atención, Fuerzas Armadas, en general, lo que se nombra como la militarización, pues es uno de los temas más preocupantes, ¿no? En el país en el momento. Entonces, por supuesto, hacer recomendaciones es una de las vías, pero quizá también haber sido un poco más proactiva para
la creación de políticas de prevención, ¿no? Más constructivas. Claro, Tania, te has apuntado tú para presidir la CNDH, eres una de las 48, creo que, candidaturas que han sido seleccionadas. En una entrevista para el portal Chilango exponías algunos puntos importantes, como la importancia de impulsar un enfoque de infancias, mejorar la comunicación de la comisión para acercarla al pueblo. ¿Cuáles serían tus principales acciones en caso de que fueras seleccionada para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y suceder a Rosario Piedra Ibarra? Sí, en primer lugar, dinamizar la relación de la Comisión con el pueblo de México, con todos los grupos de población, ¿no? Con trabajadoras del hogar, con población afro, con población con discapacidad, en un año en el que además México fue revisado y tenemos muchas recomendaciones de la CEDAW, del Comité de los Derechos de la Niñez, etcétera. Entonces, dinamizar esa relación con todos los grupos de población históricamente discriminados, ¿no? Pues también poder innovar un poco más en las estrategias de difusión, de promoción, es decir, llevamos muchos años con una CNDH, llevamos muchos años sabiendo de derechos humanos, pero la población quizá todavía no sabe cuáles son las rutas, con qué se come, a quién acudo en caso de, y creo que ahí se tiene que innovar un poco más. Y otro elemento que me parece central, Hernán, es poder entender a los derechos humanos y a esta institución, en este caso, por un lado, como una herramienta de gobierno, no como un contrapeso, no como, sino como también una herramienta para gobernar y como una institución que puede dar muchos más elementos para la construcción de paz, derechos humanos y construcción de paz. Ahora, algunos quisieran, cuando hablan de ser un contrapeso, quisieran que la CNDH fuera una suerte de institución opositora al gobierno en turno, al ejecutivo en turno. ¿Ese es el papel de la CNDH, Tania? Yo no lo veo así, yo no lo veo así. Por supuesto que el rol de los derechos humanos es criticar, señalar cuando hay violaciones a derechos humanos, pero una institución como esta puede tener un papel proactivo desde lo preventivo y participar en un momento clave como este en el que se van a estar construyendo líneas de gobierno, políticas públicas, es decir, mesas de trabajo en donde la CNDH esté presente, en donde cada una de las instituciones esté elaborando sus nuevos planes de trabajo. ¿Por qué no imaginarlo así? ¿No? Es así como yo la veo, o sea, que haya un estándar de derechos en cada uno de los programas operativos de las instituciones públicas que ya empiezan a tener personas titulares, tendría que ser una centralidad para entenderlo no como una oposición. Por supuesto, tiene que haber y hay un deber y un mandato de señalamiento, de denuncia, de recomendaciones. Al final es esa la herramienta para cuando hay violaciones a derechos humanos, pero idealmente puede ser y debe ser una institución más participativa a priori. Claro. Pues Tania Ramírez, muchas gracias por esta conversación y suerte en este proceso. Tania Ramírez es directora ejecutiva de la REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia. Ya ha estado en la octava en otros momentos en entrevistas. Y pues conversamos también con la diputada Marisela Zúñiga, diputada federal, que fue ya presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Y pues ahí tienen ustedes estas dos perspectivas. Vamos a seguir dándole seguimiento a este asunto de la sucesión en la CNDH, porque obviamente es de mucha importancia tener un perfil calificado en un puesto como este. Gracias, gracias Tania, saludos. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo.